Definiciones de la curva parábola. Construcción de la curva parábola. Tangente a la curva de la parábola. Otras definiciones sobre la parábola. En esta cuarta clase del capítulo 7 del curso de Geometría Plana son presentados los siguientes temas: las definiciones de la curva parábola, construcción de la curva parábola, tangente a la curva de la parábola, otras definiciones sobre la parábola. En esta primera diapositiva de esta cuarta y última clase del capítulo 7, que es el último capítulo de este curso de Geometría Plana, es presentado en la figura 7.13 una curva parábola. La curva de parábola es una curva del grupo de las curvas cónicas, ya que se origina por una sección de un cono truncado por un plano. En el caso de la parábola, el ángulo del plano con respecto a la base del cono es igual al ángulo de la generatriz del lado del cono con respecto a la base del cono. Parábola es una curva cuyos puntos presentan una distancia igual de una línea fija llamada la directriz de parábola, representada por la letra D minúscula, y un punto denominado el foco de la parábola, representado por la letra F mayúscula. El punto A, que pertenece a la curva, está en la media distancia entre el foco F y el punto D, que pertenece a la directriz de la curva de la parábola. Todos los puntos de la curva son simétricos con respecto al segmento de línea DF, que se llama el eje de la parábola. El punto A pertenece al eje de la parábola y se llama el vértice de la curva parábola. Esta segunda diapositiva de esta cuarta clase del capítulo 7 presenta el procedimiento de construcción de la curva de la parábola. La figura 7.14 presenta la curva y los detalles de su construcción. La construcción empieza dibujando el segmento de línea horizontal DF llamado eje de la parábola. A continuación, se marca el punto D en esta línea DF. Ahora, en el punto D, se dibuja el segmento de recta perpendicular al eje de la parábola. Este segmento de recta perpendicular se denomina D minúsculo y es la directriz de la parábola. A continuación, se marca en el eje el punto F mayúsculo, que es el foco de la parábola. Dividiendo el segmento de recta DF en dos partes iguales, es marcado el punto A, que es el vértice de la parábola. Esta diapositiva continúa a presentar el método de construcción de la curva de la parábola. La figura 7.14 es presentada de nuevo. En el eje, justo a la derecha del punto A, es marcado un conjunto de puntos, en el ejemplo puntos G y H. Ahora se traza en los puntos G y H segmentos de línea perpendiculares al eje. Con centro en F y distancia de G son marcados los arcos de círculo de circunferencia en la línea recta que pasa a través del punto G, determinando los puntos M y N, que son puntos de las curvas. Los puntos M y N son equidistantes del punto F y del segmento de recta directriz D. El proceso se repite para el segmento de recta que pasa por H, determinando los puntos R y S, y respecta la regla de que los puntos de la curva deben ser equidistantes del punto focal F y de la directriz la curva D. Usando los puntos M, N, R, S y más el punto A, se traza la curva de parábola. Esta diapositiva muestra la definición del segmento de recta tangente a un punto de la curva parábola. La figura 7.15 presenta la curva parábola y el segmento de recta tangente T en el punto M. La tangente a la curva de la parábola en un punto dado es la bisectriz del ángulo formado por el radio vector con la perpendicular trazada desde el punto a la línea directriz D. En el ejemplo, el segmento de línea tangente T en el punto M. El lugar geométrico de puntos simétricos al foco F de la parábola con respecto a las tangentes de todos los puntos de la parábola es la directriz de la curva de la parábola,
Un ejemplo es el punto R. El lugar geométrico de las proyecciones del punto de foco F de la parábola sobre los segmentos de líneas tangentes forma el segmento de línea tangente a la curva en el punto A, línea TV. Esta última diapositiva de este curso de geometría plana presenta algunas definiciones adicionales relativas a la parábola. Una primera definición dice que cualquier punto está dentro de la curva, pertenece a la curva o está fuera de la curva, de acuerdo con su distancia al foco es menor, igual o mayor que su dimensión hasta a la línea directriz D. La segunda definición dice que cualquier de dos puntos de la parábola son simétricos con respecto al eje si el segmento de línea que conecta los puntos es perpendicular al eje. La tercera definición dice que la parábola es una curva convexa, es decir, cualquier segmento de cualquier línea no se cruza con la curva en más de dos puntos.